Buenas chocolateros, voy a invitar aquí eh, a mis mosqueteras. ¡Cucú! Hola Hola, chicas, a cariño. ver si lo he hecho bien, creo que sí, me fallaba la conexión. A Qué ver, bien. ¿se está por ahí Eva? Vale. ¿Me ves, no, Tessa? ¿Me veis, no? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estáis? Qué bien. Ya somos unas expertas, ¿eh? a la Ya es otra primera, cosa, claro que sí. a la primera. Bueno, ¿qué tal mis mosqueteras? ¿Qué tal vais? Pues bien, muy bien, de viernes carnavalero. Es verdad que Eva nos ha dicho que tiene fiestuki ahí con las niñas, ¿no? De la urba. Aquí hay mucho lío siempre en esta casa, Sí. siempre. ¿Y de qué vais a salir disfrazadas? Claro, claro, aquí hay que ir todos disfrazados. Es que es una organización muy loca y entonces aquí todo el mundo hay que hacer cosas. Así que es muy Muy bien. divertido. Bueno, Claro que Ay, bueno, sí. me voy a Susana, poner los cascos mientras, un momentito, chicas. muy bien. Que así os oigo mejor y creo que vosotros también. Genial. Que bueno, pues hoy estamos aquí a recomendaros, bueno, no sé si presentarnos, ¿no, chicas? Y es que claro, como llevamos tantos directos, se me olvida, pero Claro. bueno, por si acaso hay alguien nuevo por aquí, bueno, nos presentamos rápidamente, ¿vale? Empiezo yo, mi nombre es Tessa, soy la fundadora de Editorial Chocolate. Y bueno, conozco aquí a mis dos mosqueteras desde hace ya tiempo y estamos organizando estos directos para, bueno, hablar un poco de literatura, de libros y de todo lo relacionado al mundo editorial. Así que dejo ahora a Eva que se presente. Muy bien, bueno, pues yo soy Eva Galindo y nada, escribo prosa poética y ahora estoy metida en el máster de escritor profesional de novela romántica, así que estoy intentando ahí a ver qué tal será la cosa, que es muy bonito, pero no es nada fácil. Ahí, Y ahí. bueno, pues ahí Adelano que se nos exprese también a ver cómo te definirías hoy, qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, mis mosqueteras. ¡Ay, qué charlita más buena tenemos hoy! Bueno, ¿qué tal? Sí, Bienvenidos a todos los que nos estáis viendo y en diferido cuando lo retransmitamos, lo podamos subir ya grabado el programa. Soy Keka Cadilano, escritora de novela romántica con subgéneros y bueno, y aquí estoy con mis mosqueteras hoy para una charlita bien, bien interesante porque vamos a hablar de, que ya era hora, aventuras, chicas, novelas de aventuras, Aventuras. ¿verdad? ¿Sí? sí, 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 lo pues teníamos pendiente además, ¿eh? sí, sí, Qué sí, pues muy, sí. sí. Y además Eva nos traerá una novedad, ¿no? Aparte de todo lo que nos va a contar hoy, precisamente de la novela del máster, ¿no? Que nos hiciste ahí un pequeño avance, ¿no? De lo que podría ir a lo mejor, ¿no? La Sí, pincelada bueno, que empezamos, tenías pero oye, que planteada. no se me olvide que quería comentar con vosotras, ¿sabéis que hoy ya se ha dado quién ha sido el ganador del premio de primavera? El premio primavera este que siempre se hace sobre estas fechas del premio Planeta, que bueno, es Planeta, pero es lo que llaman el premio primavera. Y lo ha ganado, porque esta señora lo conocía yo, Elvira Roca Barea, con Las brujas y el inquisidor, y tiene muy buena pinta. Lo que ocurre es que hasta el 25 de marzo no se saca el libro, pero por lo que ha Ah, estado contando, la verdad es que está muy bien. Así que otro premio de estos que dices, ay, pues mira, me gustaría leer. Qué qué bueno. bueno. Y, uh-huh, Bueno, Yo, y pues cuéntanos, Eva, ya que estás tú puesta, venga, sí, empieza tú, sí, pues venga, yo porque empiezo, contarnos. os voy a contar. A mí es un género que me encanta. Y de hecho estoy haciendo un pequeño ensayo sobre la novela romántica y la novela aventuras, que es lo que a mí me encanta. Y entonces, viendo todo lo que hay de aventuras y tal, he visto que es que yo de pequeña, o sea, consumía un montón de este tipo de novelas. Y sí que es verdad que he dado ahora con 4 autores, bueno, con 3 autores y una novela gráfica, que me han gustado mucho, ¿no? Porque viendo, como os digo, haciéndolo el ensayo, estoy investigando un poco, he visto que a mí lo que me gusta es que, claro, habéis visto que tienen tramas súper llamativas, que en el último segundo giran, que además tienen personajes muy atractivos. Por ejemplo, yo el primero de los que os voy a hablar es de los personajes de Fernando Gamboa, que no sé si le conocéis. Es un autor que hace novela, sobre todo, o sea, lo que hace es novela de aventuras. De hecho, es uno de en 2014 estuvo de finalista del primer premio literario de Amazon, que por aquel entonces no se llamaba el Storyteller, sino que era el premio literario Amazon, y quedó finalista
con una obra que es la que yo me leí, que era la de La última cripta, yo la recomiendo a todo el mundo, por lo mismo, porque tiene unos personajes súper llamativos, tiene un submarinista, que es además el típico trotamundos, tiene mucho humor, me encanta, o sea, además es que es un personaje muy, muy simpático, a mí me cae muy bien. Y entonces, bueno, pues cuenta la vida de este chico, que como os digo, viaja mucho y tal, y empieza en Honduras porque está trabajando de submarinista. Se está ganando la vida y tal, pero en una de estas inversiones se le estropea, bueno, se le engancha el ancla del barco, no es su barco, claro, él está trabajando por una empresa estas de submarinismo, como dando clases y todo esto, y entonces se engancha el ancla y se tiene que tirar al agua a recuperarla. Y se da cuenta que hay algo en que no es el ancla, ¿no? Al principio pensaba que era un coral, que no sé qué, y entonces es una campana que data de hace mucho tiempo, pero bueno, él es así muy, muy picarón y entonces lo que hace es que se queda la campanita y como ya se acaba la época de submarinismo en Honduras, pues coge y se va. Y empezamos a conocer que este chico lo que ha tenido es un padre que en sus últimos años de vida estaba loco por todo el tema de buscatesoros, además tenía un amigo, claro, tenía un amigo que era un profesor de historia medieval y entonces a lo último de su vida pues estaba muy, digamos, inmerso en todo ese tipo de cosas y él entonces sabe a quién dirigirse. Y a partir de aquí ya es todo locura, porque es todo de viajes. Hay una arqueóloga de por medio que se llama Cassandra Brooks, que es mexicana y entonces hacen ahí un triángulo súper divertido y tienen que viajar y bueno, hay ahí también un tema del descubrimiento de América, se pone, digamos, en juicio si realmente fue Cristóbal Colón o hubo alguien anteriormente a él que descubrió América o que llegó a las Américas y la verdad es que está muy bien, yo lo recomiendo porque es muy divertido y tiene una segunda parte que luego salió mucho más adelante que era la de la Ciudad Negra, que no he tenido oportunidad de leerla, pero sí que me gustaría recuperar. Y como os digo, ese tiene por un lado a este Ulises Vidal, que es su submarinista, digamos, pero luego tiene otro que es el ¿cómo se llama? El Capitán Riley. Que el Capitán Riley tiene un buque que se llama el Pingarrón y tiene lo típico, a mí me gustan mucho también las novelas de aventuras por eso, porque siempre hay como un grupo, los secundarios son como muy graciosos o muy llamativos y entonces también te van empujando ahí en la novela y lo que tiene es un grupo de prófugos con él, ¿no? Entonces, claro, imaginaros todo lo que puede pasar, se puede complicar de mil maneras. Y entonces está muy bien. Este hombre, ya os digo, que tiene 8, yo creo que son 9 novelas, la última es Redención, que la sacó creo que en 2019, y es muy divertido y es que no, todo el rato es como si estuvieras allí. A mí me parece, además, este hombre también es muy admirable porque es el pionero de la autopublicación. Él empezó a autopublicar y ganarse la vida. Ahora es verdad que ya está con Suma de Letras y está con Ediciones B y tal, pero él se inició como autopublicador y vendió un montón de ejemplares y tal, o sea que es una máquina. Y luego, en segundo lugar, os quería hablar de Federico Supervielle, que sé que vas a hablar, Keka, tú de Emilio Salgari, ¿no? Pues a él le han calificado como, bueno, le llaman el Emilio Salgari español. Y este chico es un oficial de la Armada que resulta, bueno, pues que empezó a escribir, ¿no? Todas las cosas que le han ido pasando, pues las ha ido incorporando, o sea, digamos, ha dado su visión, ¿no? Entonces es un poquito como más técnico, puesto que como es marino, pues cuenta un montón de cosas. Y yo llegué a él por un libro que se llama el Tesoro de Sid, creo que es el que pongo, el que os quería recomendar, pero tiene muchas anteriores. No o sea, son autoconclusivos, o sea, podrías leértelo en cualquier orden. Lo que pasa es que sí que es verdad que este libro empieza en una parte de la vida de Pablo Marzán, que es el chico que está en el buque, porque es muy curioso que es un buque, pero es un buque de guerra privado. Entonces está muy bien ese que sea privado, porque realmente lo que se hacen es que todo lo que no puede hacer un buque de guerra de un Estado, pueden mandárselo a él. Por ejemplo, en esta que os quería recomendar leer, que está súper bien, en esta novela lo que hacen es que la ONU le encarga que se lleven el barco y que se lleven un pecio, que también en las novelas de aventuras a estas alturas ya tenéis que saber que un pecio es un cachito de barco que ha naufragado y que tiene pues piedras preciosas o tiene tesoros y que entonces, bueno, pues estos les dicen que se lo lleve, la ONU le pide, como es un buque de guerra pero privado, pues que se lo lleve y lo mantenga a salvo. Pero claro, imaginaos, puede haber de todo, porque hay conflictos internacionales, hay un montón de cosas, ¿no? Está muy bien. Además, se nota mucho que él ha vivido eso. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho cuando le leí. Y este es un chico que yo sigo también su newsletter y se llama El Petate del Marinero. Y suele regalar, suele mandarte, pues, artículos inéditos. Está muy chulo. Si os metéis en su página web, además es muy llamativa porque te enseña mucho, claro, él vive del mar.
Entonces te enseña mucho de su vida, de sus barcos, está muy interesante. Y tiene hasta, me parece que son 8 libros, y la verdad es que el último, que es el de los piratas, es La venganza de Alhucemas, que ya le tengo para leérmele. Ese va de piratería, y la piratería moderna, claro, no la piratería que nosotros tenemos ahí pensando, ¿no? Y está muy bien. A mí la verdad es que me gusta mucho este chico también. Y luego, pues, había puesto también Cristian Perfumo, que tú le conoces también porque estuvo en el máster dándonos una masterclass, el máster de José de la Rosa. Y bueno, sobre todo es digno de admirar por la forma que tiene digamos, de manejar su negocio, ¿no? De libros, digamos. Y bueno, él es muy conocido por lo que ahora se llama la trilogía no, digamos, el thriller en la Patagonia. Él es argentino y entonces pues sus libros se desarrollan en la Patagonia y es muy conocido por eso, pero yo llegué a él por El secreto sumergido. Y es una historia que está basada en hechos reales, de él que un día estaba con su novio, no sé qué, y entonces pues empezó a escuchar cómo hablaban de una historia sobre un tesoro y tal, y está súper bien el libro, muy bien contado, porque además, a pesar de que es una primera novela, que siempre se dice que es un poco distinta y tal, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Pero además, él también ha sido ganador del premio Amazon en 2017, si no me equivoco, que además coincidió, creo que por eso se conocen, Cristian y José de la Rosa, que justo fue uno finalista y el otro ganó, que fue El coleccionista de flechas. Que también es verdad que vira hacia el thriller, pero es muy novela de aventuras, porque es que realmente te mueves a ese nivel de, ay, tiene unas gemas en no sé qué sitio, han matado a no sé quién. Cristian Perfumo me gusta mucho porque es muy rápido, son capítulos muy cortitos, entonces es todo el rato y en primera persona siendo una mujer, por ejemplo, haciendo el papel de una criminalista. Y está muy bien, yo lo recomiendo. Si queréis leer algo muy de aventuras, como os digo, el del secreto sumergido está muy bien, porque además es un chico que conoce la historia a través de un profesor, entonces ves cómo él va tirando del hilo, ¿no? Y cómo se va emocionando con todo lo que le cuentan, y está muy bien. Pero El coleccionista de flechas también, es muy, muy chulo. Y finalmente, me gustaría enseñaros que este sí que le tengo en físico, que es la novela bueno, no se ve porque tengo justo el solete por ahí, que es El tesoro del cisne negro. No sé si además habéis tenido la oportunidad, que está súper bien este libro. Además es que, bueno, son los dibujos de Paco Roca, no sé si conocéis los cómics de Paco Roca, se siguen muy bien porque están como muy ordenadito todo. Siempre dicen que es el más comestible, digamos, de todos los escritores o los cómics, ¿no? Porque va muy ordenado, el dibujo es muy, muy clarito. Y cuenta la historia, pues cuenta la historia de en 2007, en mayo me parece que fue, salió una empresa, estas cazatesoros muy conocida, esto está basado también en hechos reales, y una empresa muy conocida de estas de tesoros, ¿no? Y dice que, bueno, pues que ha encontrado el precio más importante y no sé qué, entonces todo el mundo del negocio pues dice, fíjate, entonces todas las miradas van hacia ellos. Pero hay alguien que empieza a investigar y se da cuenta que puede ser que pertenezca al gobierno español, porque sea español. Entonces, por una serie de cuestiones, pues por mucho dinero, intereses creados y tal, ahí hay una trama que empieza a darse no solo en el mar, porque tienen, claro, saber dónde tienen los tesoros guardados, cómo tienen que guardarlos, sino que además a nivel de despachos, de diplomacia, de todo esto, se empieza a generar también un movimiento que es buenísimo y que, bueno, pues que merece la pena leer hasta el final. Además, luego hay una pareja, dos personajes que son muy diferentes y que en algún momento están juntos y tal, está muy divertido. Como os digo, dirigió la serie Alejandro Amenábar, no sé si os gusta, a mí es un director que me encanta y la verdad es que la serie estaba muy bien también. Pero ya os digo que además el color y el guion es de Paco Roca, el dibujo es de Paco Roca y el guion es de Guillermo Corral, o sea que está muy bien. Y nada, y eso os quería decir, que yo las novelas de aventuras es que me encantan. Mirad, os voy a enseñar también, que a pesar de que nos decía, no sé si os habéis leído Las minas del rey Salomón, Quatermain, ese habéis tenido, por eso os decía los personajes atractivos, no sé, las películas, hay muchas películas, varias versiones de Las minas del rey Salomón, que me hacía mucha gracia porque siempre había oído que este escritor es de los que menos se le compara siempre con Julio Verne, porque Julio Verne dicen que era alguien que siempre estaba por delante, pero basándose en cosas, en historias y o sea, realmente en datos, ¿no? Y este era un poco a lo loco, llegaba y decía, en África va a haber de todo. Entonces, bueno, pero creo que merece la pena leérselo porque está muy bien. Y las películas, pues, ni que decir, tiene que estar también muy interesantes y a los que les gusta, ya os digo, a mí la novela romántica, la aventura me encanta,
y la versión de el cine siempre se ha tirado más por ahí, ¿no? Del romance y todo eso, un poco atrasadillo a lo mejor, porque lo típico, la mujer, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, no sé qué! Es un poco así, ahora a lo mejor nos toca, ¿no? Pero está interesante también verlo y es muy, muy divertido. Así que estas son mis recomendaciones, chicas. Vale, una cosa, repite el nombre de este último, el autor. El de las minas. Sí, es de Henry Rider Haggard. Pero si pones las minas del rey Salomón te va a salir. Vale, ¿vale? Henry, repite. ¿Henry qué? Henry Rider Haggard. Ah, vale. Y ya os digo que es súper, a mí, vamos, es muy interesante y siempre el capitán del Quatermain vamos, para mí es de lo más, es el pre-Indiana Jones, digamos, ¿vale? Para entenderlo. O sea vale, y háblanos de tu proyecto que estabas diciendo, que ibas a hacer comparativa entre aventuras y... Claro, aventuras, bueno, comparativa no, es en realidad analizar la novela romántica y de aventuras. Sabéis que, bueno, en realidad en el cine hay mucho, porque la idea es que en el cine, si os fijáis, todas las películas, pues el Tras el corazón verde, La joya del Nilo. Últimamente he visto la de J-Lo, que me encanta la película esa, la de una boda explosiva. Los Goonies. Me encanta. Se me va de nuestra época. Esa película. Claro, sí, los Goonies, es verdad. Pero ahí ya lo del romance... Oye, que es pero romance entre adolescentes, apúntalo. Sí, también es verdad, sí. Pues entonces sí que me parece que hay poca novela. En este sentido hay poca novela, entonces sí que me gustaría ver un poco, y sobre todo es eso, porque llegas a ver que realmente van de lo mismo, o sea, de probar, pues eso, el cuerpo humano hasta dónde llega, porque se hacen viajes exóticos, se hacen deportes extremos, no sé, me parecen temas increíbles. Y ya os digo que repasando todas las novelas que hay, y a los autores, William Dafoe, no sé, es que hay tantos, Dumas, los tres mosqueteros, es histórica, pero a la vez es aventuras. O sea, creo que lo tienen todo para mí. Y bueno, y ya os digo, Sandokan, que creo que vas a hablar de él, para mí ha sido, o sea, yo me lo leía, que luego pensando iba, pues no me acordaba yo que me gustaban tanto y que leía tanto sobre esto. Pero sí, creo que el que no haya leído nunca una novela de aventuras tiene que empezar. De algo que digamos, de verdad, hay que empezar porque te deja volar. Y además te va de que a mí creo que la lectura también es una de las cosas que para mí es lo que me gusta. Creo que es lo que me hace leer. Qué bueno. Así que nada más te sigo, que me enrollo mucho. Perdona, pero este tema me vuelve... ¡No! ¡Qué pasión! ¡Qué bueno escucharte, Eva! Qué bueno. Pues nada, continúo yo si quieres, Keka, porque lo quiero hilar con que me ha llamado la atención que Eva ha hablado mucho del tema del mar. Y bueno, a mí uno de los que había seleccionado para hoy es Jack London y una recopilación de cuentos que se llama Cuentos del Mar y que precisamente, no sé, debe ser que el tema aventuras y el mar siempre está muy ligado, ¿no? Sí, y bueno, son cuentos de piratas, de descubrimientos a bordo de navíos. Y bueno, me llama la atención porque este hombre, pues bueno, es un clásico de principios del siglo XX, fue un gran narrador, creo que escribió más de 130 cuentos y bueno, le gustaba mucho mezclar el tema de la naturaleza. Si os fijáis, por ejemplo, Colmillo Blanco, La llamada de la selva, todo esto son novelas de aventuras de Jack London que bueno, luego muchas se hicieron películas. Y bueno, también es un tío un poco controvertido como autor, porque bueno, tenía la fama típica esta estrambótica, ¿no? De autor mujeriego, alcohólico, y luego también hay una pequeña historia sobre se suicidó, no se suicidó porque tomaba morfina, porque tenía muchos dolores, pero la verdad es que fue un tío siempre controvertido, que incluso le acusaron de plagio, ¿no? Algunas veces, pero a mí como cuentista, realmente como cuentos o novelas cortas de aventura, y sobre todo esto relacionado con el tema de la naturaleza, me parece que que es un escritor que hay que leer y que además es una narrativa muy, muy fácil. Y bueno, unos clásicos que para mí yo creo que me introdujeron en el mundo de la lectura, que todos seguro que habéis leído, al menos los de mi quinta, son los 5. Ay, sí, los 5. Sea, si el otro día Keika hablaba de Corín Tellado, para mí Enid Blyton es mi escritora que está ahí, con la que yo creo que empecé a leer y me empezó a encantar el mundo de los libros.
Yo creo, no sé, no sé vosotras, recuerdo cogerme uno de estos y tirarme todo el sábado en la cama leyendo y no poder parar de leer estos libros de aventuras. Para los que seáis muy jóvenes y no los conozcáis, bueno, pues los cinco es una pandilla de amigos, son 2 chicos, 2 chicas y un perro. Y bueno, pues se meten en todos los jaleos que os podáis imaginar, ¿no? De como hablabas, Keka, tú de los Goonies, pues algo así, pero bueno, llevado a Sí. personaje. No sé cuántos. Lo bueno también de un escritor cuando da con unos personajes que funcionan es que puede luego tener una saga ilimitada de libros. Yo aquí leo de los 5, hay como, no sé, unos 20 o más publicados. Los 5 se van de camping, los 5 en la carretera, los 5 un fin de semana de los 5. O sea, la verdad es que si te enganchaba un poco los personajes, siempre había un misterio que resolver. Eso también yo creo que es algo muy de las aventuras, como Sí. decías tú, Eva. También fomentan la amistad, ¿no? Se habla mucho de amistad entre los personajes y incluso eso, y también el cariño hacia los animales. Siempre las mascotas están por ahí, ¿no? Ayudando a sus dueños. Y bueno, hacía mucho, fijaros, me empecé a leer otra vez el libro un poco antes del directo. Y es que estos libros antiguos, este era de la editorial Juventud, creo que los editaba, respiran un aire que a veces echo en falta ahora. Por ejemplo, ya esto como cosas curiosas de editora, ¿no? Cuando Sí. abrías el libro, te aparecía esto, que es una chorrada. Este libro pertenece a, ¿no? Y era un poco Mm. como hacer tu colección, ¿no? Hacerlo De tuyo, sí. libros, exacto, y tenerlo ahí. Luego también me gustaba mucho por las ilustraciones, ¿no? O sea, tú ya más o menos te orientaban de cómo podías un poco imaginarte la historia en tu cabeza. El papel que utilizan estos libros es muy Mm. grueso. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque tanto de los 5 como no sé si luego de los 7 han reeditado actualmente, tú coges un Te libro iba a decir. actual y digo, esto no es normal. O sea, no, ese espíritu no sé cómo decir, es decir, este es otro libro, me lo han cambiado. Y descubrí, leyendo a un chico en un blog, que es que han recortado los libros. O sea, que estos libros que leíamos nosotros ya no son los que editan actualmente. O sea, pues o bien han quitado escenas o bien... No solo es bueno, ya os digo, que cambien un poco lo que era la idea o el concepto de la historia, sino que, bueno, aparte ya, pues bueno, hoy en día ya no los editan en tapa dura, tapa blanda, otro papel, pero bueno, que me encantaba. Y luego también la autora lo que hacía, por ejemplo, en este que eran los 5, en la granja Finiston, pues la autora también a veces lo que hacía era incentivarte un poco la lectura. Entonces, por ejemplo, en este decía nota especial de Enid Blinton, o sea, la propia escritora te está escribiendo a ti, lector, ¿no? Y lo que dice es que la granja Finiston, esta que cuenta aquí, pues que es de verdad, que realmente perteneció a su familia, que además había como una especie de túnel secreto que unía con no sé dónde. Entonces, claro, te cuenta esto, nada más empezar a leer y dices, bueno, tengo que seguir leyendo. O sea, Claro. estas Sí, aventuras sí, molan sí. un montón. Y bueno, y luego yo después de los 5 pasé a los 7, debe ser que los 5 se le quedaron Se cortos quedaban a Enid cortos. Blinton. Y siguió, y bueno, luego está Torres de Mallory, o sea, bueno, yo creo que ya os digo que me los leí todos y me encantaron. Luego ya pasé a Puck y luego ya pasé a Agatha Christie, o sea, que yo creo que fue una de las maneras de que las novelas de aventura te inciten a leer y además eso, de una manera sana y que te apetece devorar cada vez más y más libros. Bueno, y cambiando de tercio y de años, me voy ahora a la actualidad y os quería presentar este libro, Esa maldita pared, ¿vale? Que está escrito por Flaco. Yo no sé si en algún otro directo os he hablado de él. Esto es la autobiografía de Flaco, que es un atracador de bancos que le llamaban, y es real, el Robin Hood de Vallecas. Yo tuve la suerte de conocerle a través de una librera y hemos hecho alguna cosa juntos. Y bueno, es la historia de su vida. O sea, realmente él fue un atracador de bancos. Él en este libro te cuenta cómo, digamos, aparece o cómo la vida le lleva a ser un atracador de bancos.
Habla de su familia, habla de cómo hacía los atracos y cómo al final le pillaron, porque bueno, hizo 7 atracos y le pillaron y le condenaron por 2 de ellos. Lo curioso de este personaje ¿no? es también las aventuras, ¿no? Porque bueno, no es un atracador de bancos al uso, ellos eran butroneros, entonces entraban por las alcantarillas de Madrid, accedían a las entidades bancarias y así es como atracaban los bancos. Y él decía, le llamaban lo del Robin Hood porque él decía que no atracaba a personas, ¿no? Que él atracaba, pues eso, a los bancos, que en el fondo, bueno, pues está ahí, si ellos también nos roban a nosotros, tal, bueno, un poco ese dilema, ¿no? Pero él ahora, obviamente, estuvo en la cárcel mucho tiempo. Me contó que no sé si fue su abogado quien le empezó a llevar libros para leer en la cárcel y a raíz de ahí fue cuando él decidió escribir su propia historia, ¿no? Su propia novela, entre comillas, de aventuras, de cómo fueron esos atracos, cómo se metió en el mundillo y cómo salió. Luego, como también curiosidad, comentaros que se ha hecho un documental en Netflix sobre este libro y sobre su vida, que se llama justamente Apuntes para un atraco. Y entonces es muy curioso, ¿no? Porque el chico que lleva el audiovisual, pues ha sido durante mucho tiempo y entonces incluso él todavía estaba en la cárcel y entonces, pues bueno, va mezclando un poco la vida, los recuerdos, etcétera. Y bueno, es una novela de aventuras actual, como quien dice, ¿no? O sea, es verídica porque ha sucedido, él es real. Si le queréis buscar en Instagram, le podéis buscar como Flaco. Él siempre va con una máscara blanca que le tapa la cara. Y bueno, lo entiendo porque, bueno, tal como está hoy en día, ¿no? Pues también no quiere que su familia, su hijo, tiene un hijo ahora, pues le señalen por lo que hizo su padre, ¿no? Pero que le encanta el cine, trabaja de hecho en el mundo del cine y que si podéis, es un tío muy interesante, que sabe un montón y ya os digo, si os gusta también el tema de aventuras, atracos policiales, os recomiendo este libro de La maldita pared, que se llama así porque fue por la que le pillaron, claro. Hubo una que no pudieron romper y esa maldita pared fue lo que hizo que al final la policía les pillara. Y bueno, pues hasta aquí mis recomendaciones, así que bueno, Keka... pero Tessa, cuéntanos cómo conoces a este hombre. A ver, te has dejado lo mejor. La aventura. Si se Pues puede contar, sí. Claro, siempre así. Pues le conozco a través de la Feria del Libro de Vallecas. O sea, que fijaros al final, el mundo este de los libros, yo siempre os digo que a veces en las ferias, más que vender libros, haces contactos. Pues a través de Cristina, la librera de la librería Maya allí en Vallecas, ella, pues un día que iba yo a firmar con mis alumnos, pues tenía la siguiente firma, era con él, y fue allí donde le conocí y yo no sabía nada de este hombre, pero bueno, me llamó la atención lo del Robin Hood de Vallecas, ¿no? Parecía así como un nombre muy aventurero y le llamaban así por eso, porque robaba a los bancos, y de hecho en alguna parte lo dicen, ¿no? Que incluso la gente cuando estaban atracando el banco le daba, yo qué sé, el monedero, el bolso, y decía, no señora, no, sí, no vengo, Sí, no vengo, no vengo por su dinero, vengo por lo que está ahí dentro, ¿no? Entonces es como un ladrón blanco, un ladrón, no sé cómo llamarlo. De guante blanco. Sí, con principios, vamos. Sí, o sea, él lo tenía muy claro, que es verdad, pues también él lo decía, si queréis buscar en internet información, le han hecho varias entrevistas, él dice que efectivamente pues él iba con su arma, con su voz de todos al suelo, o sea, que intimida, pero que realmente ellos no eran asesinos, ellos lo que querían era simplemente... Y también habla de esa cosa de la adrenalina, ¿no? Del momento, el subidón ese que estás atracando un banco, que eso debe ser un chute ahí de tener la adrenalina, vamos, por las nubes. Y claro, y que eso también al final como que generaba un reto, ¿no? De uno más, vamos a por uno más y a uno más hasta que le pillaron. Y bueno, eso lo dicen en el documental. Atracan otro banco en Madrid utilizando el método esto que os digo de las alcantarillas, pero él estaba en prisión. Y dejan ahí entrever como si él pudiera tener relación o no con ese atraco, porque digamos que son ladrones especializados, o sea, no todos los ladrones primero se conocen el mundo de las alcantarillas de Madrid, que eso es para hacer otro libro, y luego ¿cómo se dice? El atracar de esa forma. O sea, que hay que romper paredes. Sí, el modus operandi no es el mismo, claro.
claro, hay que saber mucho también de temas de construcción, de temas de ventilación, etcétera. Y yo eso que claro, lo conocí en la feria y ya sabes que a mí me dicen algo así y yo vamos, me voy y digo, a Qué este tío bueno. le tengo que conocer yo. Y de verdad que se me está escuchando por aquí, se llama Carlos, que fue un encanto. O sea, es un tío que además puedo deciros que luego yo me lo llevé a la Feria del Libro de Nuevo Gastán y me acuerdo que vino un chico de Soto del Real. Fijaros que creo que trabajaba de vigilante en la cárcel porque había oído su historia allí a compañeros y vino a comprar el libro. O sea que fijaros, luego al final los propios policías y gente así de tal le compran el libro para saber su historia, porque al final se convirtió un poco como un mito, ¿no? Él mismo un propio personaje, ¿no? De la aventura que hizo. Y nada, y si queréis ver el documental, ya os digo, está en Netflix, Apuntes para un atraco, que también me parece que es muy chulo. Aunque yo creo que no le hace justicia al documental. O sea, creo que ahí la persona que le hizo el documental también quiere un poco Tiene lucirse. parte, ¿no? Sí, y al final el protagonista es él, o sea, el protagonista es flaco y a veces parece un poco que no se sabe muy bien quién es el protagonista, si el periodista que le está haciendo el documental o el personaje de él, pero bueno, y sobre todo que es una historia también muy tierna, ¿no? De luego cómo se ha reformado, cómo ahora tiene una vida tranquila, incluso ahora en el cine, pues a veces sí hay que hacer efectos especiales o cosas de estas también le llaman, o sea que curioso, curioso. Todo el mundo me dice, ¿no te da miedo que te vaya a robar? Y digo, ¿pero qué roba a bancos? Jolines. ¿Qué le va a robar a nosotros? Hombre, que no, que no. Eso, Y por eso os digo, pero bueno, que si podéis, es un tío muy majo y os recomiendo. qué bueno. Eso es cuando los delincuentes tenían código de honor, ¿no? Sí, Porque sí. cada vez se van perdiendo, hasta los delincuentes han Sí, perdido el pero código si de lo honor, pero todo el mundo pensáis, todavía. si pensáis toda esa inventiva, todo eso que tiene ese hombre, porque ese hombre al final es talento, si todo ese talento, como dice mi madre, si eso lo invirtieras en otra cosa, Exacto, pues mi exacto. madre siempre ha dicho eso, si eso lo invirtieras en otra cosa, pues es igual, digo, joder, si todo ese talento y esa inventiva y todo ese tal lo invirtieran en algo bueno, pongamos, o tal, Bueno, Sí. y después que nos hemos perdido. es su creatividad, es su momento Claro, creativo. claro, sí, sí. A otro Ujú. nivel, Sí. ¿no? Yo no Bueno, quiero estar puede. cerca, pero sí, Pero bueno, eso de su creatividad, de esta etapa. es lo que decía antes, o sea, no todo el mundo estaba capacitado para hacer una cosa así. Y Ujú. bueno, Claro, mientras por se eso, mantuviesen que... esos códigos de honor, es que hasta ellos lo tenían, ¿no? Eso es muy curioso, es muy interesante además verlo, vivirlo, o sea, leerlo por lo menos, o Mm. ver. Y luego también lo del camino este del héroe. Él era un antihéroe y luego al final se convierte en un héroe. O sea, él era un ladrón o un atracador de bancos y hoy en día es como lo contrario, ¿no? O sea, se ha reconvertido, tiene un hijo, él quiere que su hijo esté orgulloso de su padre, entonces es como, iba a todos sitios ahí con la máscara esa blanca que por un lado está bien y por otro rechina y que hace este tío aquí vendiendo libros con una máscara blanca, ¿no? Pero Claro. es como un poco de superhéroe, ¿no? De haber pasado del mal al bien y no sé, eso también me Sí, parece que es interesante. Y bueno, no sí, sé, y sobre todo porque le conoces, ¿no? O sea, dices, bueno, es que está ahí, es de carne y hueso, he podido hablar con él y que te lo cuente de primera mano, ¿no? Pues yo creo, y encima de eso, pues que sepas que el libro lo escribió en la cárcel, que es su propia historia, que además está en Instagram y si quieres le puedes chatear, pues ujú, no sé, todo eso da mucho, no sé, le da cierto regustillo, ¿no? A sí, estos sí. libros de aventura, Eso de polis. me recuerda la historia del Lute también, ¿no? Lute tiene un par de libros escritos y él se reformó en la cárcel, ¿no? Llegó a estudiar hasta Derecho y todo. Y bueno, oye, demuestra que el sistema está pensado para reformar al delincuente y que muchos de ellos lo consiguen y bueno, y le dan un Sí, giro completo a su vida, o sea mm. Y que se bueno, que eso. arrepienten, ¿no? O sea, Ujú. que es verdad que se arrepienten de lo que han hecho y son conscientes, pero bueno, también te cuenta que era un poco como una droga, ¿no? Al final era una Sí, droga, eran retos que tenía que superar, además, Es bueno, como las aventuras, son una droga, o sea, está demostrado, la gente que se mete, pues te tiras desde, no sé qué, en el vuelo en la delta, está demostrado. mm, O sea, es algo que llega un momento ya que te genera tanta, ¿cómo decirlo? O sea, tanta sensación y que lo necesitas. O sea, al sí, final sí. acabas o muerto o ya con una edad que es imposible, pero si no, vas a seguir ahí hasta que el cuerpo aguante. O sea, está Mm, demostrado, vamos, o sea, es sí, química, sí. sí, sí.
Así que nada. Bueno, Sí, pues sí. hay mis recomendaciones. Muy Vaya, Te bien, a toca, ver, bueno, te toca, Keka, Keka. yo cuenta. me quedo muy corta porque yo voy siempre a lo mismo. Hay que leer a los clásicos. ¿Yo qué os traigo hoy? Pues Muy os bien. traigo al Quijote, pero el Quijote basado en de dónde parte toda la literatura de caballería, porque realmente el Ujú. Quijote no era considerado un libro de caballería, sino una sátira de los libros de caballería. Y en Sí. las auténticas, en los auténticos libros de caballería, entre ellos el Amadís de Gaula, que es uno de los más antiguos y que está escrito 100 años antes del Quijote, bueno, reformado, porque según dice hay muchas teorías, el Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, parece ser que él rehizo las 3 primeras partes y la cuarta sí que la sacó. Son caballería auténtica, aventuras para salvar a la amada, y escrito además en castellano antiguo. Yo recomiendo realmente, el castellano antiguo tiene sus dificultades, pero para mí fue una de las cosas que siendo adolescente me llegó más al alma, que es conseguir enterarme de qué va la historia, no poder dejar de leerla, me refiero a la Amadís de Gaula, de lo interesante que estaba y de lo aventurera que era y de cómo va avanzando toda la historia. Y de eso se trata, de que las criaturas, adolescentes, los niños, empiecen a interesarse por la lectura a través de las novelas de aventuras. No por el Amadís, eso es lectura, bueno, ya no es ni obligada en los colegios, ¿no? El Quijote creo que sí, que todavía lo siguen Sí, recomendando para en los niños. colegios. Eso, Sí. y adaptado, aunque sea adaptado, está bien, aunque Es sea adaptado, adaptado, sí. Pero porque yo lo sí he es leído en cierto, cómic, ¿eh? O sea, yo lo tengo en cómic. O sea, fíjate claro. que siempre, si quieres leerlo al final, te lo Sí. ponen en bandeja. La cuestión es Efectivamente, que y mucho más resumido, pero hay que leerlo. ¿Por qué? Pues porque eso te abre la mente. Es que abre el la capacidad y la imaginación que tenemos para trasladarnos a un mundo completamente distinto a lo que hoy conocemos. Por supuesto, esas aventuras que vive el Quijote, en este caso, ¿no? En su búsqueda de su amada imaginaria, y que te hacen entender también, introducirte un poco en el mundo de la locura de la gente, que en este caso era este caballero que ideó Cervantes, bueno, que estaba loco como una cabra. Entonces, tiene momentos muy divertidos y esos momentos hay que hacérselos transmitir a la juventud o a los adolescentes en este caso, cuando se ven obligados a leerlo en las escuelas, de una manera lo más lúdica posible. Porque si no, van a rechazar el libro, como muchos hemos rechazado, yo en mi caso, por ejemplo, El Principito, que creo que no es una lectura ni divertida, en mi caso no me lo pareció. Ya hablaremos del Principito, que este es su año, sabéis que este es el año de Ah, no, no celebración lo sabía. a mí del me libro, gusta. Yo sí. lo tengo en varios idiomas, me gusta. Tenemos Tiene que algo, yo hacer, creo es por mi padre. sí, tenemos que hacer un especial del Principito, pero a mí Sí, no me sí. llegó nada, porque te lo Claro. enseñan en un momento, o sea, te obligan a leerlo en un momento en las escuelas. Bueno, ya, ahora sí que no está en el currículum me parece, el curricular de las escuelas no está, aquí en España al menos, pero en mi época sí lo estaba y era una tortura absoluta. Porque es que no lo entiendes hasta que no eres más mayor. Entonces, Sí. bueno, pues como hay 50.000 clásicos que se pueden leer, entre ellos hablaba antes Eva bueno, de que ahora hay un autor coetáneo a nuestra época que le comparan con Salgari. Salgari que tengo que decir que Salgari era marino de escuela, pero realmente él no Anda. viajó tanto. Según se ha Mm. dicho, según parece, en su biografía parece ser que sí, pero no era así. Él conocía los pocos viajes que hizo de pasajero y en la escuela naval, pero no porque sus viajes le hubiesen llevado a ver otros mundos. Sin embargo, bueno, sacó novelas, ¿no?, tan importantes como El Corsario Negro, Sandokan, Mm. La Reina del Caribe, en fin. Las historias de Malasia. También le Sí. dio al Far West, al oeste americano, también hizo algo. Era un italiano de finales del siglo XIX y principios del XX. Y bueno, que junto con Julio Verne, que vamos a hablar, ya hablamos de Julio Verne en la novela juvenil, y sin embargo, es como decían ellas dos, o sea, aventuras, no paras de tener, da igual que se junte con ciencia ficción, que se junte con histórico. Alejandro Dumas, qué maravilla, hay que decir la frase, chicas, Ole.
Una Sí, para una para Y todas todas para y todas una. para una. ¿no? Eso es. Lealtad, aventuras, intrigas palaciegas. Sí. Alejandro Dumas, bueno, ubica a los tres mosqueteros en 1625 con traiciones, con peleas, a capa y espada, con la terrible creación de ese personaje que hizo Dumas maravilloso, de Milady de Winter, que junto con Richelieu, pues la lían parda ahí Los en las malos. aventuras de los tres Qué tíos, qué mosqueteros, tíos. ¿no? En fin, ¿cómo no te va a enganchar ese tipo de lectura? Alejandro Dumas yo traigo, bueno, no lo tengo aquí porque me pilla al otro lado del Atlántico. Yo estoy ahora de aventuras en el Caribe, estoy en Santo Sí, Domingo, eso te iba a actualmente. decir que tú estás Me podía ahora. ir ahí, me podía Qué ir bueno. a buscar la perla negra de, no, la perla negra es la de Sí, Piratas del Caribe, ¿no? Sí, sí, la forma de eso. Pues el tulipán negro, que no lo tengo, no me lo he traído, También, qué bueno. pues esto que también, que habla de los acontecimientos que desterraron a la República de los Hermanos Witt en Holanda, ¿no? Y colocan a la familia Orange otra vez en la corona. Y hay un personaje que era un ahijado de uno de los Witt que está obsesionado por un tulipán negro en plena fiebre de tulipanista que había allí en Holanda, ¿no? Y que es encarcelado y al final le salva ¿a quién? La hija del carcelero y se enamoran. En fin, amor, romance, aventuras, pero ¿quién no quiere esto? Y a los niños hay que inducirles a leer este tipo, como dice Tessa, ¿no? Bien sea por los 5, por un montón de autores que hay actuales, que en mi caso, por ejemplo, también me lo deja en casa, pero ya os he hablado de él, Jerónimo Stilton, para niños Mm. y adolescentes, Claro que sí. sobre todo para niños, mucho más a partir de 7 años ya pueden empezar a leerlo, que es que les induce Es estupendo. a no parar de leer, que de eso se trata. Si queremos crear lectores necesitamos que se enganchen con cosas adecuadas a su edad y a sus intereses, ¿no? Y Jerónimo Stilton, con esa idea original que tuvo esta autora, Elizabeth Adami, publicado por Ediciones El Destino, tiene uno que tengo yo en casa, que lo he subido a las redes, Las aventuras de Ulises. Fijaros qué temazo, para meterle a unos críos que dicen, menudo tostón, Las aventuras de Ulises, leído desde Es aquí, pues muy esta, guay, claro, sí, pero la selva, o sea, la llama de la selva también está ahí, eso sí. claro, es que cómo Sí. haces interesante para un niño de 7 años y un poquito más, una historia tan densa como la historia de Ulises, ¿no? Pues a través de eso, de dibujo, de un cómic súper sencillo, fácil, con unos argumentos divertidos, y encima con un ratón protagonista que es lo más. El Jerónimo Stilton tiene a mí Sí, me encanta, o sea, me los leía yo, me los comía, ¿no? Más que mis hijos. Y hay un montón de lectura que le podemos inducir eso a los críos a que lean y les va a resultar interesantes y les va a convertir en grandes lectores, como al final, pues bueno, se va viendo que los adultos comienzan con ese tipo de lecturas. Y los clásicos, no nos olvidemos, yo siempre recomiendo los clásicos porque se van perdiendo y sin embargo ahora ya cualquiera los puede leer porque están abiertos, ya no hay ni que pagar un libro, tienes un montón de aplicaciones porque pasados, ¿cuántos son, Tessa? Recuérdame, 75 años de la muerte del autor. 70 años 70 de la años de la muerte. muerte del autor, los libros Sí, están gratis, señores, universalmente, gratis para todo el sí, mundo. sí, sí. Entonces no tenemos excusas para no leer a los autores. Dicen No, que no y se que leen autores, no. además, claro, y que además es eso, que mezclan géneros, que al final, por ejemplo, yo, como os decía, investigando lo de la novela de aventuras y tal, he visto que Mark Twain hizo un librito de las aventuras, están las aventuras de Tom Sawyer, pero luego, como era la época que estaba Conan Doyle ahí dando con Sherlock Holmes, pues no se ocurre otra cosa que hacer, no sé si lo sabéis, lo tenía que apuntar, Tom Sawyer detective. O sea, atención, que es que dices, claro, que no quieres, pues toma, vas a tener aventuras y es Tom Sawyer detective. ¿El Mark Twain? Alucinante. ¿Mark Twain De lo Mark hizo? Twain, así me ¡Ostras! quedé yo, sí, sí, Eso no sí. lo sabía, Y qué claro, porque fuerte. era la época que estaba empezando a ir para adelante, o sea, ir para arriba todo lo que era, pues el ojo, todo el rollo este de los detectives, tal. Sí, sí. Entonces dijo, oye, pues yo también, a esto me apunto. Entonces es curiosísimo. Qué bueno, qué Y es por bueno. eso, porque al final es tirar de la gente y si te gusta, pues mezclas lo que sea necesario. Como os digo, yo os decía que Cristian Perfumo, por ejemplo, vira mucho hacia el thriller, pero en realidad es aventura, porque no dejar de viajar de un sitio a otro. O sea Claro. que al final, Sí, si te sí, gusta sí. y se hace bien, te crees que Sí, estás allí. A mí eso me parece efectivamente. increíble. Eso es Que, el tipo de literatura bueno, lo vemos también mucho en series, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el Nordic Noir, me encanta.
O sea, la ubicación en todo lo que es la Europa del Norte, la Europa fría, ¿no? Noruega, Estocolmo, Suecia, Dinamarca, me encanta. Sí. Y cuando lo trasladan como Perfumo con el tema de, bueno, en la Patagonia, te trasladan a ese sitio, o sea, primero porque ellos son de allí, son oriundos de, ¿no? Los autores que escriben también en Norte Europa son oriundos de allí, te lo explican muy bien, o sea, te trasladan a ese sitio, a ese lugar, y eso es alucinante, o sea, es directamente imbuirte en la lectura. Claro, es que el otro día, creo que fue Juan Gómez Jurado que lo decía, dice, yo descubrí el poder de la lectura, dice un día que estaba leyendo en casa y estaba ahí leyendo una cosa que es que hacía fatal, o sea, hacía mucho frío, no sé qué, de repente salgo fuera de casa y digo, joder, qué calor, y dije, joder, ¿cómo es posible? O sea, hasta mi cuerpo fue como pum, como si reaccionara cuando sales de una, como si hubiera tenido jet lag. Y entonces me di cuenta del poder que tiene la lectura, o sea, te has metido tanto en la lectura que te creías que hacía mucho frío, que no sé qué, de repente sales un calorazo que dices, ¿cómo es posible? ¿Dónde estaba yo que ahora hace calor? O sea, es alucinante, ¿verdad? Si te hace bien, al final te va, vamos, te lleva donde quiera. Y como está diciendo por aquí abajo, a ver si veo el perfil, Contacto Argüelles Martín, un saludito. Ay, mi compi de máster, hola, ¿qué tal? Pues nos está diciendo, mis mejores viajes de aventura los he tenido con los libros, y es verdad, yo de hecho, bueno, ya hemos hablado de los 5, pero yo no sé si os pasa a vosotros, yo luego con mis amigos en la calle, que ahora ya los niños no juegan tanto, pero quería recrear un poco las aventuras de los libros, o sea, querías ser tú los 5 y ahí con tus amiguitos o amiguitas te ibas al campo, si el que tenía perro se lo traía, ¿no? Y de una cosa, a lo mejor veías un zapato en medio de un descampado y ya te inventabas una historia, que a lo mejor simplemente se había quedado ahí. No, y escribir, claro, sí, yo hacía las historias, las versionaba, yo decía, no eran los 5, a lo mejor eran los 6, si eran 3 chicas y un chico y un gato, porque el perro ya está muy visto, pues ahora perro. O sea, sí, te hace pensar. Pero es verdad que lo de la camaradería, sí, lo de la camaradería es verdad que creo, a mí me gustan por eso, porque también van como gente muy dispar que se tiene que unir para... Que hablando de esta hora, no sé si conocéis lo del McGuffin, ¿sabéis lo que es? A lo mejor sí lo sabéis. Sí, era lo de Hitchcock. Hitchcock, eso es. Que haciendo esto del estudio y tal, lo del McGuffin, ¿sabéis? Es un concepto, una idea o algo que parece que están persiguiendo, o sea, que el protagonista persigue y tal, pero que en realidad no tiene mucha importancia al final, pero que impulsa la novela. Y, por ejemplo, hablan en el arca de la alianza, de cuando Indiana Jones persigue y tal, que claro, dice, no tiene ningún interés, pero hay algo ahí en ese objeto que consigue que toda la trama se mueva y entonces no tiene tanta importancia, porque al final no saben ni lo que pasa, no hay tanto lío, solo sabes que fría a los nazis y ya está. Pero es súper curioso, dice, joder, ¿cómo se ha podido lograr eso, verdad? Yo me tragué la charla que hacía Hitchcock explicándolo, es que curioso, claro, es un elemento ahí que no pinta mucho, pero que al final lo vas siguiendo y es curioso, sí, lo de... Pero además... También fijaros, o sea, grandes escritoras, yo hablaba de Enid Blyton, J.K. Rowling, ¿qué ha hecho con Harry Potter? Pura aventura, amistad, un grupo de amigos que se van metiendo en problemas, misterios, o sea, que al final... Las leyes universales que siempre tienen que estar presentes, ¿no? La amistad, el amor, pues eso, la fidelidad. El compañerismo, sí. La superación, llegar a unos límites para decir, por esto voy a llegar, porque puedo... Sí. Y luego la recompensa, ¿no? Que un poco hilando temas que no tienen mucho que ver, yo creo que muchos jóvenes hoy en día están muy perdidos, o sea, no les da todo igual, ¿no? Lo hablaba el otro día con un amigo que su hijo también está como muy... Parecen que están como atontados, o sea, yo creo que tendrían que leer aventuras para que se les metiera un poco ese gusanillo, ¿no? De, joder, vamos a descubrir un misterio y luego, no sé, yo creo que les falta un poco eso que tuvimos nosotros, ¿no? El meterte las aventuras en la cabeza y el jugar con ellas, no sé, un poco ya os digo, los valores que generan que me parece bestiales y aparte el poder un poco motivar a los niños a imaginar, a jugar, a pensar. Y a mayores también, porque mi hermano, por ejemplo, pues tampoco le gustaba leer mucho. Entonces, quiero decir que hay mucho estímulo también, hay mucha tele, mucho videojuego, mucho... Sosia, que es más mayor que yo, pero dile el FIFA y te dice, sí, el 2000 no sé qué, y se sabe todo. O sea, quiero decir que luego, claro, pero que a pesar de eso, luego es verdad que hay, por ejemplo, videojuegos incluso que tienen literatura. O sea, quiero decir que al final creo que
que es buscar también el libro, o sea, a lo mejor es que hay un libro para ti, es que estoy convencida. Es que mi hermano tiene un libro por ahí, pero no lo ha, claro, y no lo ha conseguido. Yo estoy segura que seguro, porque le gustaba el equipo A como a mí. Entonces nos poníamos a verlo los dos. Entonces estoy convencida que encontraría algo que le gustaba, seguro, pero no sé, bueno, todavía estamos a tiempo. Claro. Se busca libro, por favor, para mi hermano. Sí, pero bueno, también hilando con lo que estáis diciendo por aquí del tema también de los videojuegos, en una feria que estuve de estas de retro gaming que hablan, bueno, era el lanzamiento de videojuegos, yo fui porque había unas charlas sobre la narrativa en los videojuegos. O sea, Claro. aunque nos parezca ahora que es todo mata-mata o efectos especiales, hay tíos detrás, bueno, o mujeres también, que escriben guiones, o sea, escriben verdaderamente Claro, historias sí, para sí. los videojuegos. Habrá gente que les guste más, como digo yo, los videojuegos de acción, pero sí que hay gente que les gustan los videojuegos de aventuras que estamos hablando y de Claro, es que es resolver un aventura gráfica, misterio. ¿eh? Claro, Claro, Las sofás, ¿habéis visto la última película que es, bueno, medio zombies, como no podía yo ¿cómo hablar no de esto? podía ser? Tenía que hablar, pues está en HBO, Te que disfrazarás hoy de zombie, digo yo, ¿no? Vamos a hoy ver. no sé de qué me disfrazar, la verdad, tengo varias opciones, estoy yo ahí, fíjate, nunca tengo nada, pensé que iba a ir de vecina de aquí, ya está, pero no, tengo ahí varias opciones, lo del zombie yo un año me tengo que vestir, lo que pasa es que a mí me gustaría vestirme a mí de zombie, pero si veo a lo de alrededor de zombie, me muero, o sea, no puedo, no, entonces, poco a poco. Pues eso, Last of Us, por ejemplo, tiene una serie, pero es un videojuego. O sea, en realidad, toda la narrativa y todo lo que han sacado, y por lo que yo nunca he jugado a las sofás, pero lo que oigo a la gente es que es muy parecida la serie al videojuego, o sea, que entonces tiene que haber ahí narrativa de algún modo. Y de hecho Claro. tiene historia, o sea, está súper bien. Bueno, no sé si sabéis de Lo qué que va, pero bueno, que lo que hay pasa una es que pandemia ahí loca. la cagan bastante cuando hacen las adaptaciones. Esto es igual que de libro a cine, de videojuego a película, la cagan total también, porque yo lo sé, bueno, no porque yo juegue, yo no juego más porque no me aclaro con el maldito este, pero a mí me encanta mucho juego. A mí es que no ves, no me atrae nada. Claro, mis hijos sí que lo juegan y No tengo el gen. la saga de Assassin's Creed que se Sí, carga, sí, o sea, claro. a nivel Esa está muy histórico guay. le pega una patada a los libros de historia de cuidado, Sí, pero claro, los que siguen Assassin's Creed y tal, la saga no sé qué, cuando la pasaron a película, que además la protagonizaba, no me acuerdo cómo se llama el actor. Sí, no me acuerdo, pero un rollo que te puedo morir, ¿eh? Bueno, pero es un rollazo patatero y Sí, se acabó. es un Y rollo, solo es un valía rollo, por este efectivamente. actor, el pobre hombre, que el pobre no pudo levantar la película de ninguna manera. Sí, de verdad, estoy contigo, es un rollazo y sin embargo luego el juego, pues bueno, es divertido y tal, pero... Y luego, por ejemplo, ahora que decirlo de las adaptaciones, La chica invisible de Blue Jeans, que va a salir, está creo que en Disney Plus, pues dicen, él reconocía que la serie no era juvenil y que además era más oscura que el libro. O sea, ya te pone que dices, me va a gustar, seguro que tiene algo que ver con lo que te has escrito. No sabemos, es que las adaptaciones son eso, adaptaciones. Nunca sabes si realmente va a ser. En el caso que yo os decía, El tesoro del cisne negro, sin embargo, sí, es muy parecido a esto. O sea, que sí que... Pero claro, también depende de lo que vaya, claro, los asesinatos. Entonces, a ver, no puede ser... Es oscuro, pero es que es oscura la historia ya en sí. Ya. La chica de nieve, no sé si la habéis visto, Javier Castillo, que a mí me gusta mucho ver cómo escribe. Pues claro, la adaptación es... Esta se desarrolla, creo que es Nueva York o Chicago, y ahora la serie se desarrolla en Málaga. Dime tú. Es que, claro, en cambio, las adaptaciones... La ubicación... Está bien la serie, a mí me gusta, pero claro, ahí ha habido un cambio que... La ambientación no. No sé. Pero lo bueno del género de aventuras también es un poco lo que decía el otro día Keka en su charla, ¿no? Que al final la romántica la podías mezclar con cualquier género, pues yo creo que igual las aventuras la puedes mezclar con género negro, como dices tú, Eva, con ciencia ficción. O sea, yo me estaba acordando ahora de Mandalorian, que yo, vamos, me he hecho fan, tengo aquí un montón de juguetillos. Sí. ¿Pero por qué? Porque es como el antihéroe que luego se convierte en héroe, ¿no? Y entonces le van pasando un montón de aventuras y detrás está el valor de la amistad, el valor de la lealtad, el valor de... Pues eso, al final es como que te identificas, ¿no? Porque dices, bueno, esos son los valores que yo quiero, pero además hay aventuras, hay misterio. Hay sacrificios, o sea, hay algo a ver, no, ya no digo sacrificio, no vamos a decir que hay que machacarse ni nada, sino que hay como
límites, pero que sabes que puedes cruzar, pero lo vas a hacer por algo que tú quieres. O sea, al final es un sacrificio, pero es porque tú quieres. Y quieres lograr algo y entonces se puede. O sea, eso creo que también estamos en lo de que tiene que ser rápido, sí va a ser rápido, pero tendrás que hacer algo, porque si no, si hace lo mismo siempre, no vas a tener resultados distintos, tendrás siempre el mismo. Pues si te superas un poco, a lo mejor va por ahí, pero sí, y luego eso hay reto y hay recompensa, ¿no? Y y valores positivos, que es de lo que se trata también transmitir, ¿no? A los niños, a los chavales y a los adultos. O sea, el bien triunfa frente al mal y al final, pues, las aventuras siempre es eso. Hay algo ahí oculto, raro, que al final descubres y eres pues eso, eres los más famosos, la gente te aplaude, eres reconocimiento, ¿no? Al final en las aventuras, ya sea Indiana Jones, Mandalorian, o me da igual, ¿no? Al final hay un reconocimiento que al final cualquier persona es lo que quiere, ¿no? Sentirse... Y el crecer, ¿no? El crecimiento es verdad, que te aseguro lo del arco ese que tienen, que empiezan siendo gente muy como, ay, no, yo es que no hago... Bueno, por ejemplo, La joya del Nilo, que es lo que os iba a decir, que yo estoy haciendo lo del ensayo en La joya del Nilo, ella es una pobrecilla que escribe novelas románticas, es muy buena escribiendo, tiene muchos premios, es la más top, pero ella en la vida real no sabe moverse ni nada. Entonces, la surge un tema con su hermana y la tía atraviesa medio mundo para ir a buscar a su hermana y crece, o sea, y se supera. Y empieza muy bajito, pero luego sabe que puede dar más de sí. O sea, que al final es ese arco de transformación que la vida te pone problemas y tú tienes que avanzar o tienes que por lo menos meterte en intentar superarlos o bueno, dirigirlos hacia donde tú quieres. Claro, y eso también creo que con todas las trabas, además de la historia, para mantener la atención con el lector. O sea, que claro, se trata. Lo que la que ya sabemos en escritura creativa. Tú no puedes tener una cosa plana ahí, pum, no pasa nada, el héroe lo consigue todo fácilmente. Hombre, no, por Dios. ¡Qué aburrimiento! Hay que meterle caña. Y que se tropiece y otra vez, y ay, que me levanto, pues me caigo. Ay, ay, ay. Eso es. Como digo yo en clase, que pasen cosas, tiene que haber conflictos, que pasen cosas, si no, la historia pues es así. Fijaos que a mí eso me cuesta mucho, porque a mí me gusta pararme y ay, qué bonito, y lo de la prosa poética me pasa eso, que no pasa nada, pero para mí están pasando mil cosas, pero llega un momento que hay que ir un poquito más rapidito, que si no la gente se duerme. Pero a mí me gusta eso, ay, color rosa o no sé qué, y para qué huele y qué siento y qué no sé qué. Sí, se queda un poco, ahí tengo que espabilar. Sí, regodearte, bueno, ¿no? En las palabras. Sí, eso a mí me gusta, en el ambiente. Eso es. Claro, qué claro. Bueno, qué bueno. Sí, pues todo para mañana ya. Pues nada, chicas, nos quedan 2 minutillos. Yo creo que está muy bien. No sé si hay alguna novela así de romántica. Dicen por ahí, igual ocurre con la escritora de La isla de Nim. Yo no me la he leído, pero ¿La isla de Nim? Yo tengo ganas de leérmela, sí. ¿Sí? Yo no la conozco tampoco, ¿no? Habrá que buscar ahora en Google, a ver. Pero sí, la verdad es que hay un montón de sagas y lo bueno de las aventuras es eso, tanto en el cine como en los libros, que te da... Así creas un buen personaje o unos buenos personajes, te da paso a que saques un montón de versiones y como, fijaros, J.K. Rowling, o sea, que esto es esto es que os decía yo, Fernando Gamboa, o sea, con estos dos personajes es que se ha recorrido medio mundo y ha descubierto de todo y todo le pasa y es increíble y tú vas allí y viéndolo, que es lo mejor. Qué bueno. Pues oye, Keka, ahora que estás por ahí, por Dominicana, seguro que hay alguna cueva que esconda algún tesoro de cuando los galeones españoles... Tú mira, ¿no? a ver si... Ahí encuentras las moneditas, unos doblones y esas cosas. Eso. Claro, que ahí estaba el pirata Morgan por ahí, ¿no? Era Morgan el que bombardeaba los navíos. Pues seguro que por ahí tienes alguna cueva que investigar. Qué bueno, pero no sé, seguro que ahí, oye, tendrías que traernos algún libro de aventuras de allí, a ver cómo ven ellos la historia. Sí. Bueno, seguro que también. Seguro que nos lo tienen que contar todos esos barcos hundidos que siguen por ahí, ¿no? En las aguas internacionales, que luego tantas movidas que hay con ellos, ¿no? Que si el que la encuentra se queda con el botín, madre mía. Sí, da para mucho eso, sí.
había una exposición, no sé si la viste, es la del Titanic, que estuvo mucho tiempo, que era una joya, vamos, habían rescatado vajillas del barco y bueno, y había también una pelea luego porque creo que participaron varias expediciones, ¿no? Y bueno, que si esto era de uno, Claro, esto era claro, de otro, eso. pero bueno, que luego las propias historias de rescatar estos tesoros dan para otro libro, o sea, directamente, Claro, o sea, claro, sí, sí, total. Y el tema piratas, que a mí me parece la bomba, o sea, lo de los piratas, sí, increíble también, me parece todo un temazo ahí, tanto de sí, cuando eran islas desiertas a ahora, me sí. parece un... Sí, Tenemos que sí. traernos a un marino a estos directos, a alguien así, alguien de un buque Uh, mercante que nos Pues cuente Fede que nos Supervielle historias. le cuente. podríamos traer, yo ahí a ver si movemos los hilos, ¿eh? Porque tiene mucho que contar. Es un tío que Sí, cuenta cosas, claro, Sí, fíjate, claro, porque los comienzos fueron esos y gracias a ellos, si no, no hubieran empezado a darse este tipo de novelas, ¿no? Los mm, claro, que viajaban en barco y los que caminaban ahí con el eso es, caballo grandes distancias, claro, ¿no? Y gracias a eso eso comenzó. es. Interesante, sí, sí. Así. por cierto, esto ya como remate. Estuve una vez en una charla que hablaban sobre los mapas, la importancia de los mapas, ¿no? Y Qué entonces, bueno. claro, tú no crees en eso, pero para hacer un mapa de África, no me acuerdo quién fue, se tuvo que ir creo que un año a recorrer porque decían que si había una cordillera o no había. Claro, en aquella época la única manera era ir y descubrirlo. Y Claro, se tiró el tío como, no sé si casi un año, dibujando y tomando medidas para luego hacer un mapa que nos parece algo tan de aventuras, pero hay alguien que ha tenido que ir, se ha currado estar ahí haciendo dibujos, distancias y tal, y para luego tener el mapa, ¿no? Entonces, que eso también da para otra charla, ¿eh? Sí. Luego sí, ya sí. os contaré, pero fue una de las charlas más interesantes que he ido sobre los mapas que ponen países o ciudades que no existen. Qué bueno. Mapas para despistar al enemigo cuando en Ah, conflictos, qué genial. en función de donde tú vivías, por ejemplo, si era un mapa del mundo, a lo mejor España la ponían así de grande, porque claro, tú Entonces, claro, te dependiendo sentías, de eso, tú te ¿Dónde claro, sentías vas el a rey del vivir? mambo. Claro, 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 qué bueno, Imperio qué bueno. Español, ¿no? Lo ponías enorme y luego Rusia así chiquitito, porque va, esto de Claro, que está claro. por ahí arriba. O sea, además está muy lejos, si no se ve desde aquí, no sale. Da igual. Le podían mandar unos mapas ahora a los rusos, así, de ese tipo, Sí, así, Sí, sí, sí. sí, sí, despistando, sí. despistando, que Ucrania está, vete Sí, a saber dónde. pero nos contaron que en la Segunda Guerra Mundial creaban mapas falsos para cuando los enemigos, fijaros que de actualidad, cuando los enemigos entraron a las ciudades, que no pudieran identificar a lo mejor pues puntos importantes, yo qué sé, el canal de agua, pues lo ponían en otro punto de la ciudad para Claro, para despistarles despistar. y que se fueran para otro lado en vez de donde estaba. O sea, que fijaros también el tema de los mapas, ya os digo que es una chulada y que tiene un montón de historias, de aventuras detrás. Y A mí luego, lo que me hubiera gustado es conocer a los tíos que hacían esos mapas, porque vaya cachondeo, dirá, pero bueno, ¿qué me están pidiendo? No, no, es increíble, sí, sí. claro, O claro. cosas, yo al hilo de esto también, Julio Verne, por lo visto, en el de 5 viajes, 5 semanas en globo, por lo visto él ya hablaba de, con los hijos, haciendo preguntas a los hijos de unos nativos, no sé qué, habló ya del nacimiento del Nilo cuando todavía no se había descubierto. O Sí, 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 sea, sí, atención, pero es que es sí, increíble. Dicen, sí. madre mía, por eso lo comparaban con el que os decía el Henry este del librito de que uno sí que se basaba en datos y el otro no, el otro dejaba su imaginación volar y ya está. Pero Claro. es alucinante, o sea, la Nah, pero es que investigación, claro, el Julio Verne, para meterle en el era saco otra el cosa. Leonardo da Mm, Vinci, de ciertos genios de sí, estos que dice, bueno, estos tíos venían sí, de otro sí, qué planeta fuerte. y los colocaron aquí Mm, y ya está. sí, es verdad, es verdad. Sí. Mm, Pero bueno. es cierto. Bueno, chicas, pues nada, ya Pues nos muy tenemos que bien. despedir. Creo que ha estado No, interesante ha esto estado muy bien. de aventuras. Keka, ¿qué nos toca lo siguiente? Tú que eres Vamos a nuestra ver si guía. nos metemos a saco ya la siguiente con pop-ups, ilustraciones de cómics sobre todo y manga. Bueno, y nos hemos dejado Tintín, que a mí me recuerda mucho Ay, el dibujo Tintín, de Paco Roca, me recuerda mucho en ese libro que has sacado a claro. Tintín. Pero Mm, bueno, hablaremos de todo esto en el siguiente. Y manga, que manga se nos pasó, que teníamos que haber dado una charla Es en verdad, diciembre mm. es verdad. porque Uy, el manga es un fue mundo. el día del manga. Pero bueno, ya hablaremos sobre eso en la siguiente. Muy bien. Genial. Bueno, pues nada, Bueno, muchas chicas, gracias un Gracias a placer. a todos los que estáis por Beso, muchas ahí. gracias. Tolkien, es verdad, que no se nos olvide Tolkien. ¡Mua, mua! Besos Nos para vemos Hasta todas. pronto. luego. Venga, Nos vosotras, vemos, adiós, cuidado, cariñitos. gracias por venir. Adiós, Dios. gracias. Hasta luego, Chao. chao.